Mi hermano se burló en la cena familiar, nadie comprará jamás tu ridículo aparato. Dedícate a tu trabajo habitual, hermanita. Todos se rieron. Pero mañana, cuando las cifras de la adquisición se hicieran públicas, aprenderían que Google acababa de comprar mi empresa emergente por... Sonreí y seguí comiendo mi sopa. Mi nombre es Elena Vance. Tengo 29 años y, a los ojos de mi familia, soy el fracaso designado porque tuve la audacia de dejar un trabajo estable para construir una empresa emergente de tecnología de inteligencia artificial en mi garaje. Esa cena dominical en Seattle comenzó como cualquier otra hasta que mi hermano Brandon decidió montar un espectáculo. Golpeó la mesa del comedor con su servilleta, mirándome con desprecio justo enfrente de nuestros padres. Nadie comprará jamás tu ridículo aparato, Elena, se burló, con el rostro torcido por la condescendencia. Dedícate a tu trabajo habitual, hermanita. Esto no es un negocio real. Es solo un pasatiempo triste para alguien que no puede lidiar con el mundo real. El comedor se llenó con sus risas, un coro de risitas burlonas que se sintieron como puñales contra mi piel. Pero no me enojé. No me defendí. Solo tomé un sorbo lento y tranquilo de mi vino, observando el reloj de pie en la pared. 14 horas. Eso era todo lo que quedaba hasta que el mundo se diera cuenta de cuán equivocados estaban exactamente. No tenían idea de que a las 8 de la mañana, los titulares anunciarían que Google estaba adquiriendo mi empresa, GridLogic, por $600 millones. Mientras Brandon estaba ocupado presumiendo de sus propios proyectos inmobiliarios fracasados, yo sostenía en silencio las llaves de toda su realidad. Me miraban y veían un fracaso. Yo los miraba y veía un barco hundiéndose. Si alguna vez has tenido que morderte la lengua mientras la gente subestimaba tu valor, quédate conmigo porque no querrás perderte lo que sucede cuando finalmente les quito el piso bajo sus pies. Después de recoger los platos, me retiré al jardín para respirar. El aire fresco de Seattle fue un alivio bienvenido en comparación con la atmósfera sofocante del interior. Crecí escuchando que el lugar de una mujer estaba en el área de mercadotecnia o recursos humanos. Ciertamente no construyendo infraestructura de energía de inteligencia artificial en un garaje con corrientes de aire y manchas de aceite. Brandon había heredado la inclinación de nuestro padre por las inversiones llamativas y de alto riesgo, haciendo la vista gorda ante la enorme deuda que se acumulaba en sus proyectos de apartamentos de lujo. Mientras yo pasaba 3 largos años depurando códigos complejos hasta que se me nublaba la vista, ellos llamaban a mi empresa emergente GridLogic un juguete. Nunca vieron las patentes, las rigurosas pruebas de estrés o la realidad de que las principales empresas de servicios públicos estaban peleando por obtener la licencia de mi algoritmo de optimización de energía patentado. Mientras Brandon estaba ocupado publicando fotos suyas en las redes sociales con magnates inmobiliarios que desaparecerían en el segundo en que él cayera en bancarrota, yo estaba silenciosamente en negociaciones de alto riesgo con Google. Revisé mi teléfono en la oscuridad. Un último correo electrónico de mi ingeniero principal lo confirmó todo. Las firmas digitales estaban bloqueadas. El trato era inmutable. Miré hacia la casa a través del gran ventanal donde Brandon probablemente estaba explicando a nuestros padres cómo planeaba aprovechar su último desarrollo fallido para comprar un yate. No tenía absolutamente ninguna idea de que el puente sobre el que estaba parado colapsaba bajo el peso de sus propias mentiras y mala gestión financiera. ¿El éxito sabe más dulce cuando sabes que lo construiste desde cero con tu propio sudor e intelecto? Todo mientras tu crítico más duro está ocupado cavando su propia tumba profesional. Al salir de la casa de mis padres, conduje mi viejo sedán bajo la llovizna característica de Seattle. El silencio dentro del auto era ensordecedor, amplificado por el latido frenético de mi corazón. Las palabras burlonas de mi hermano Brandon todavía resonaban en mis oídos, frías y despiadadas, muy parecidas a la forma en que me había tratado durante años. Sentía un inmenso orgullo por sus proyectos inmobiliarios de lujo. Esos condominios de gran altura que pregonaba como símbolos de éxito mientras descartaba constantemente mi empresa emergente como nada más que un juguete tecnológico barato e inútil. Poco sabía el que, mientras pasaba sus días comiendo y bebiendo en falsos círculos diplomáticos para ocultar los severos déficits presupuestarios en sus propios desarrollos, yo había pasado 3 años agotadores trabajando en un garaje estrecho y manchado de aceite. Sufriendo noches de insomnio escribiendo códigos complejos para perfeccionar GridLogic. No era un juguete.
Era un sistema de optimización de energía de inteligencia artificial a escala masiva. Un avance que incluso los gigantes de servicios públicos de primer nivel estaban haciendo fila para obtener bajo licencia. Al regresar a mi modesto apartamento, me dejé caer en mi sofá simple y limpio. Las luces de la calle de Seattle se filtraban por la ventana, proyectando sombras sobre el fracaso del que mi familia se había compadecido durante años. Saqué mi computadora portátil y la pantalla se iluminó para revelar una notificación inmediata de mi ingeniero principal. Toda la documentación estaba firmada. El trato digital era inmutable y Google estaba preparado para el anuncio público a las 8 de la mañana de mañana. La sensación de victoria no fue la que esperaba. No fue ruidosa ni llamativa como la constante fanfarronería de Brandon, sino silenciosa, profunda y abrumadoramente poderosa. Había elegido el silencio durante años, no porque fuera débil, sino porque sabía que la venganza más dulce no provenía de las peleas a gritos en la mesa de la cena, sino del colapso inevitable de los arrogantes, cuando la verdad finalmente sale a la luz. Brandon estaba actualmente construyendo castillos sobre arena, y no tenía idea de que la tormenta que había provocado estaba a punto de tocar tierra. Su preciado proyecto de condominios de lujo, el que presumía como la joya de la corona de su carrera, en realidad estaba bajo investigación de la Comisión de Bolsa y Valores por discrepancias financieras masivas y fraude de planificación que había intentado enterrar desesperadamente. Pensaba que era el cerebro, el único Vance que sabía cómo ganar dinero real. Pero estaba completamente equivocado. Había olvidado una regla fundamental. Cuando la gente está demasiado ocupada presumiendo el oro en el exterior, generalmente descuida los cimientos podridos en el interior. Tomé un sorbo lento de té viendo cómo las noticias sobre la adquisición de Google comenzaban a circular en las agencias de noticias internas. $600 millones. Esa cifra no era solo dinero. Era la prueba definitiva de la inteligencia, la perseverancia y la visión que mi hermano había pasado una década negando. Recordé la mirada de mi padre, la decepción grabada en su rostro cuando me miraba. Una mujer que eligió la ingeniería en lugar del desarrollo inmobiliario. Me preguntaba si mañana, cuando el nombre de Elena Vance apareciera en todos los principales titulares financieros. Cuando Google me aclamara como la fundadora del acuerdo tecnológico más grande del año, todavía me miraría con esa lástima condescendiente. Mi madre todavía intentaría convencerme de encontrar un trabajo estable cuando estaba parada en una meseta que Brandon ni siquiera podía alcanzar en sus sueños más salvajes. La ironía era absoluta. La carrera de Brandon se tambaleaba al borde de la bancarrota, y no tenía ni idea de que estaba contando las últimas horas de su falsa gloria. Me había preparado para este momento durante mucho tiempo. Mi silencio esta noche era simplemente la mecha para la explosión de mañana por la mañana. No necesitaba gritar para validar mi valor porque mi éxito hablaría por sí mismo. Pensaba que yo era la hermana perdida, la obsesionada con cables y placas de circuitos. Pero esas mismas cosas estaban a punto de redefinir todo nuestro legado familiar. Si estás viendo esto, ponte en mi lugar. Cuando tienes el arma para desmantelar a la persona que ha pisoteado tu autoestima durante una década, ¿aprietas el gatillo de inmediato o esperas hasta que estén en la cima de su autosatisfacción para hacer que la caída sea lo más dolorosa posible? Cuando salga el sol mañana, el mundo de Brandon Vance se desintegrará, y yo seré la única parada allí para verlo pagar el precio de su desprecio. ¿Qué opinas de mi elección? ¿Es esta venganza silenciosa la justicia que merezco después de años de ser ignorada? Deja tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de presionar suscribirse porque el próximo giro de los acontecimientos es el momento en que el orgullo paga el precio final. Al mundo digital no le importan las cenas familiares o los insultos mezquinos. Solo le importan los números. Y exactamente a las 8 de la mañana, los números hablaron con la fuerza de un cambio tectónico. Estaba sentada en mi modesta sala de estar, con una taza de café negro en la mano, mirando el símbolo de cotización en la pantalla de mi computadora portátil. GridLogic había sido adquirida. El comunicado de prensa no fue solo un parpadeo en un blog de tecnología especializado. Fue la historia principal en el canal de noticias y negocios del consumidor, Bloomberg y el diario de Wall Street. Google había adquirido mi empresa emergente por $600 millones. El titular lo gritaba en letras negras y en negrita. Avance tecnológico energético. Google adquiere GridLogic en una adquisición sin precedentes. Mi teléfono no solo zumbó,
tarareó con una vibración constante y frenética que hizo temblar la mesa de café. Fue una estampida digital. Primero llegaron los mensajes de texto de mi madre. Comenzó con un solo tembloroso seguido de, Elena. ¿Es esto un error? Están diciendo tu nombre en las noticias. Están diciendo que eres multimillonaria. No respondí de inmediato. Observé cómo se acumulaban los mensajes, una transición rápida de la confusión a la comprensión atónita. Y finalmente, una exhibición de orgullo empalagosamente dulce. Los mensajes de mi padre siguieron, más cortos, más rígidos, pero subrayados por una conmoción que sabía que estaba vibrando hasta sus huesos. Estamos muy orgullosos, cariño. ¿Por qué no nos dijiste que estabas trabajando en algo tan grande? Dejé el teléfono, sintiendo una satisfacción fría y oscura. Fueron tan rápidos en cambiar de rumbo, 3 años de silencio, 3 años de escuchar, tal vez deberías buscar en el área de mercadotecnia y ¿por qué no puedes ser más como Brandon? Todo borrado en un instante porque mi patrimonio neto había cruzado un cierto umbral. Pero mis notificaciones favoritas fueron las que no llegaron. El nombre de Brandon estuvo notablemente, deliciosamente, ausente. Mientras mi teléfono se derretía con las consultas familiares, el verdadero entretenimiento estaba sucediendo en las noticias financieras. El mismo artículo que detallaba mi éxito estaba vinculado a un informe mordaz en la sección de negocios del periódico de la mañana. La Comisión de Bolsa y Valores finalmente había dejado caer el mazo sobre el Grupo de Desarrollo Vance. Era una obra maestra del periodismo de investigación que detallaba cómo Brandon había estado inflando los valores de sus propiedades, manipulando los libros de contabilidad en las declaraciones de impuestos y utilizando una empresa fantasma en las Islas Caimán para cubrir los enormes agujeros en la financiación de sus condominios de lujo. El titular sobre mi éxito estaba justo encima del titular sobre su fraude. Resopla. Literalmente estaba siendo desmantelado en el mismo ciclo de noticias en el que yo estaba siendo coronada. Conduje hacia la ciudad para encontrarme con mi equipo en nuestra sede. La oficina era una sinfonía caótica de corchos de champán descorchándose y vítores estáticos. Mis ingenieros principales, los que se habían quedado conmigo cuando no podíamos permitirnos pagarnos un salario completo, estaban llorando. Habíamos pasado años viviendo de fideos instantáneos y optimismo, programando hasta que nos daban calambres en los dedos, todo mientras mi propio hermano llamaba a mi trabajo un pasatiempo glorificado. Ahora todos eran millonarios. Cuando entré por la puerta, me rodearon, levantándome del suelo. Se sentía como si el aire en la habitación finalmente se hubiera limpiado. Por primera vez en mi vida, no me sentía como una extraña en mi propia piel. Más tarde esa tarde, me senté en mi nueva oficina temporal, mirando el horizonte de Seattle a través del vidrio del piso al techo. El silencio de la habitación era pesado, pero en el buen sentido. Mi teléfono zumbó por última vez. Era un número nuevo, un identificador de llamadas desconocido. Sabía quién era. Contesté. Mi voz perfectamente nivelada. Era Brandon. Ya no sonaba como el chico de oro de la familia. Su voz estaba quebrada, frenética y despojada de toda esa repugnante arrogancia que había usado como armadura durante tanto tiempo. Elena, respiró. No sé a qué tipo de juego estás jugando o cómo lograste filtrar esa información a la Comisión de Bolsa y Valores, pero tienes que llamarlos. Tienes que decirles que es un malentendido. Soy familia. Somos familia, ¿verdad? La audacia era casi impresionante. Quería que lo salvara. Él, resopla, quería que usara la influencia de una salida de $600 millones para rescatar su imperio fallido y fraudulento. Me incliné hacia atrás, mirando mi reflejo en la ventana, viendo a una mujer que ya no estaba esperando aprobación. Me di cuenta entonces de que la parte más satisfactoria de todo este viaje no era el dinero ni la fama ni la validación del mundo. Era el borrado absoluto y total de su poder sobre mí. Había pasado su vida convencido de que yo era una herramienta para ser utilizada, una hermana de la que burlarse y un fracaso para ser tolerado. Y ahora finalmente estaba comenzando a comprender que la persona a la que había estado pisoteando era la misma persona que tenía el poder de decidir si sobreviviría las próximas 24 horas. Brandon, dije, mi voz tan fría como el hielo. No estás buscando una hermana. Estás buscando un paracaídas.
Y me temo que el aterrizaje va a ser mucho más duro de lo que jamás imaginaste. Colgué el teléfono antes de que pudiera siquiera tartamudear otra súplica. Me volví hacia mi computadora portátil, abrí mi calendario y comencé a redactar una lista de los miembros de la junta con los que me reuniría mañana. El verdadero trabajo recién comenzaba. Y por una vez, la dinámica de poder no solo cambió. Fue completamente, irreversiblemente reescrita. Si estuvieras en mi posición, de pie en la cima de tu éxito mientras la persona que destruyó tu confianza durante años mendigaba tu ayuda desde el fondo de su propia creación, tenderías una mano o los verías caer para enseñarles una lección que deberían haber aprendido hace mucho tiempo. Deja tu respuesta en los comentarios y mantente al tanto porque lo que sucedió después en el pasillo de mi oficina cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Los recepcionistas en el campus de Google están capacitados para manejar visitantes de alto perfil, pero no estaban capacitados para un hombre frenético y desaliñado con un traje de $3.000, gritando sobre sus derechos de ver al jefe de la nueva división de energía. Vi en el monitor de mi oficina cómo Brandon tropezaba en el vestíbulo, su costoso gel para el cabello perdiendo la batalla contra su sudor. Parecía un hombre viendo su funeral desarrollarse en tiempo real. Suspiré, presioné el intercomunicador y le dije a seguridad que lo dejaran subir. Si quería cavar su propia tumba, bien podría proporcionarle la pala. Cuando Brandon irrumpió en mi oficina, no se molestó con cortesías. Cerró de golpe la pesada puerta de caoba detrás de él, con el pecho agitado. ¿Estás loca?, rugió, saltándose el saludo por completo. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Los agentes federales están en mi oficina. Están incautando discos duros. Elena, ¿sabes qué tipo de daño hace esto al nombre de la familia? A nuestro nombre. Me quedé sentada, mi silla girando lentamente hasta que estuve frente a él. Resopla. Mantuve mi expresión en blanco, un marcado contraste con su rabia de rostro morado. Esperé, permitiendo que el silencio se extendiera hasta que sintió lo absurdo de su propio volumen. Creo que estás confundido, Brandon, dije, mi voz cortando su pánico como un bisturí. El nombre de la familia no estaba en riesgo cuando estabas inflando los valores de las propiedades o moviendo dinero a empresas fantasmas en el extranjero para ocultar tu incompetencia. Todo eso fuiste tú. No tienes derecho a arrastrarme a tu desastre solo porque compartimos un apellido. Miró alrededor de mi oficina, sus ojos recorriendo las paredes de vidrio, la vista de la ciudad, el puro pulido de mi nuevo entorno. Quería decir algo mordaz, algo que me redujera a mi tamaño. Quería llamarme una niña jugando con juguetes, pero las palabras murieron en su garganta. Vio la realidad. Las placas en la pared, los recortes de prensa enmarcados de la adquisición, el frío y genuino poder que ahora ejercía. Ya no estaba hablando con su hermanita. Estaba hablando con una mujer que acababa de irse con $600 millones mientras él se enfrentaba a 15 a 20 años en una prisión federal. Somos familia, siseó, su voz bajando a un susurro desesperado y manipulador. El tono que usaba cuando necesitaba un préstamo en la escuela secundaria. ¿Me lo debes? ¿Quién te ayudó a conseguir tu primera tarjeta de crédito? ¿Quién te dijo que eras lo suficientemente inteligente como para entrar en tecnología cuando papá te quería en seguros? Me debes toda tu carrera, Elena. Tienes que llamar a los miembros de la junta del banco que uso. Tienes que decirles que esta es una investigación dirigida y sesgada. Tienes influencia aquí. Úsala. Me reí. No fue una risa cruel. Fue un sonido genuino de sorpresa. Fue la risa de alguien que finalmente vio el remate de una broma larga y tediosa. No hiciste ninguna de esas cosas porque creyeras en mí, Brandon. Las hiciste porque querías lucir como el mentor benévolo, el hermano mayor que podía permitirse ser caritativo porque era mucho mejor que todos los demás. No me apoyaste. Me preparaste para ser un accesorio en tu propio viaje de ego. Y en cuanto a deberte algo, creo que los últimos 3 años de ser el fracaso de la familia, de pagar tus cenas mientras te burlabas de mi ridículo aparato, creo que estamos a mano. Dio un paso hacia el escritorio, extendiendo la mano como si fuera a agarrarme por el cuello, pero se detuvo cuando vio el botón de pánico de seguridad en mi escritorio. Se retiró, temblando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Vas a sentarte ahí y ver cómo me destruyen?
No voy a hacer nada, Brandon, dije, inclinándome hacia adelante. Las ruedas se pusieron en movimiento en el segundo en que decidiste que las reglas no se aplicaban a un Vance. Construiste un castillo de naipes, y ahora te sorprende que sople el viento. Yo no soy el viento. Solo soy la persona que construyó una casa de acero mientras tú estabas ocupado robando los ladrillos de tus propios cimientos. Recogí un archivo de mi escritorio, el informe preliminar de diligencia debida sobre sus activos inmobiliarios en quiebra que Google me había pedido que revisara como parte de una posible adquisición de deuda en dificultades. Lo deslicé sobre la caoba. No soy yo quien te está destruyendo, Brandon. Tu propia codicia lo es. Y, sinceramente, verte darte cuenta de eso es el espectáculo más caro, más hermoso y más satisfactorio que he visto en mi vida. Deberías haber revisado las cuentas. Deberías haberte dado cuenta de que el hecho de que estuviera callada no significaba que estuviera ciega. Miró el archivo, luego me miró de nuevo, con los ojos muy abiertos, finalmente procesando que el equilibrio de poder había cambiado tan drásticamente que ya no era un jugador en el juego. Era un espectador de su propia ruina. Se dio cuenta de que no solo estaba teniendo éxito. Yo era quien tenía las llaves de lo que quedaba de su mundo. Abrió la boca para suplicar de nuevo, pero me puse de pie, indicando el final de la reunión. Sal de aquí, Brandon, antes de que te avergüences aún más. No estás aquí por la ayuda de una hermana. Estás aquí por un paracaídas, y no lo hay. Cuando se dio la vuelta para irse, sus hombros se desplomaron. Parecía más pequeño de lo que había sido en toda su vida. Lo vi irse, sintiendo la lógica fría y dura de la justicia asentarse en mi pecho. Si estuvieras en mi lugar, habiendo pasado años siendo aquella a la que menospreciaban, solo para que el arquitecto de tu miseria viniera a suplicar por el mismo éxito del que se burlaban, ¿sentirías lástima? ¿O reconocerías que este es simplemente el orden natural de las cosas corrigiéndose a sí mismo? Presiona ese botón de me gusta si crees que algunas personas tienen que perderlo todo para ver finalmente la verdad. Y mantente al tanto porque en la siguiente parte, cuando Brandon intente una última y desesperada apuesta en una reunión de la Junta, descubrirá exactamente cuánto importa realmente la familia en el mundo corporativo. Las puertas de caoba de la sala de juntas se abrieron con un peso que se sintió profético. No entré. Llegué. Hay una diferencia clara, y la tensión en la habitación cambió en el momento en que mis tacones resonaron contra la madera noble pulida. Brandon ya estaba allí, paseándose como un animal enjaulado con un traje que ahora le quedaba un poco grande. Su postura estaba encorvada por el peso agotador de su propio engaño. El aire en la habitación era espeso, sofocante por el olor a colonia de alta gama y pánico. Había estado dirigiendo la palabra durante una hora, probablemente tejiendo una red de mentiras sobre las fluctuaciones del mercado y los retrasos regulatorios imprevistos para explicar por qué su desarrollo emblemático estaba perdiendo millones. Había pasado la mañana tratando de convencer a la junta directiva de que seguía siendo el chico de oro, el visionario que merecía un rescate más. Luego levantó la vista, me vio de pie en el umbral, y su rostro pasó de un gris pálido a un blanco enfermizo y translúcido. No esperaba que yo estuviera allí. No esperaba que yo representara a la entidad que ahora poseía la mayor parte de la deuda en dificultades que él estaba intentando reestructurar desesperadamente. Los miembros de la Junta, un grupo de hombres mayores con trajes grises apagados, que actualmente miraban a Brandon como si fuera una mancha en su impecable reputación, se enderezaron cuando me vieron. Sabían quién era yo. Incluso si no me habían conocido, habían pasado las últimas 24 horas leyendo sobre la titán de la tecnología que acababa de vender su empresa a Google. Caminé hacia la cabecera de la mesa, ignoré el asiento vacío que Brandon había retirado frenéticamente para mí y tomé el que estaba directamente frente a él. Elena, tartamudeó, su voz careciendo del tono agudo y condescendiente habitual. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es una reunión privada. Esto involucra datos corporativos confidenciales. No le respondí. En cambio, abrí mi computadora portátil y deslicé una elegante tableta plateada hacia el presidente de la Junta. Caballeros, dije, mi voz proyectándose con una autoridad tranquila y peligrosa que hizo que Brandon se encogiera en su silla. Estoy aquí en nombre del equipo de adquisición encargado de evaluar los activos del grupo de desarrollo Vance. Y después de revisar los archivos que Brandon tuvo la amabilidad de dejar accidentalmente sin asegurar en el servidor de la empresa, creo que tenemos mucho de qué hablar.
Creo que el término malentendido que mi hermano usó antes podría ser una subestimación significativa. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Brandon intentó reír, un sonido hueco y frágil que se marchitó al instante. Es mi hermana, soltó. Un intento desesperado y patético de recuperar el control. Es muy emocional. No entiende las complejidades de las finanzas inmobiliarias. No escuchen ni una palabra de lo que dice. Lo miré, no con enojo, sino con una indiferencia clínica que fue mucho más devastadora que cualquier pelea a gritos. Entiendo las finanzas perfectamente bien, Brandon. De hecho, creo que las entiendo mejor que tú. Ese es el problema. Me volví hacia la junta. No estoy aquí como hermana. Estoy aquí como auditora forense. Y encontré algo que creo que les resultará fascinante. Brandon no solo ha estado perdiendo dinero. Lo ha estado moviendo. Ha estado tomando capital de su proyecto de rascacielos de lujo y canalizándolo hacia una serie de empresas fantasmas en las Islas Caimán para cubrir deudas personales que no tienen absolutamente nada que ver con esta empresa. El rostro del presidente se endureció. Me hizo un gesto para que continuara. Durante los siguientes 20 minutos, lo desmantelé pieza por pieza. No necesité gritar. No necesité ser dramática. Simplemente presenté los datos. Las transferencias bancarias, las facturas falsas, las declaraciones de impuestos inventadas que había firmado con su propia mano. Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras proyectaba la evidencia en la enorme pantalla detrás de él. Era una guillotina digital, y cada diapositiva bajaba un poco más la cuchilla. Brandon intentó ponerse de pie, intentó fanfarronear, intentó intimidar. Me señaló con el dedo, su mano temblando incontrolablemente. Me estás arruinando. Estás destruyendo a nuestra familia. ¿No te importan mamá y papá? ¿No te importa lo que va a decir la gente? Me importó durante mucho tiempo, Brandon, dije, finalmente poniéndome de pie para enfrentarlo. Pasé años preocupándome por tu opinión, por tu aprobación, por la forma en que me tratabas como si fuera algo que debías pisar en tu camino a una reunión. Les dijiste a todos que yo era un fracaso porque no construía negocios reales. Bueno, mira la habitación. Mira las caras de estas personas que confiaron en ti. ¿Quién es el fracaso ahora? No eres un hombre de negocios, Brandon. Eres un parásito que pensó que el anfitrión no notaría que se alimentaba de los órganos internos. Y la peor parte, fuiste tan arrogante, tan convencido de tu propia brillantez que ni siquiera te molestaste en cubrir tus huellas adecuadamente. El presidente se puso de pie, con la mirada pesada de disgusto. Señor Vance, creo que debería irse. Seguridad ha sido notificada. Brandon miró alrededor de la habitación, con los ojos desorbitados, buscando un aliado, un amigo, una pizca de la influencia que había ejercido ayer mismo. Pero la habitación estaba vacía de piedad. Me miró, con los ojos muy abiertos y suplicantes, la máscara del emprendedor exitoso se había hecho añicos por completo. Elena, por favor, susurró, con la voz quebrada. Solo diles que es un error. Podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. No se puede arreglar una base podrida, Brandon, respondí, reuniendo mis cosas con movimientos lentos y deliberados. Y no se puede devolver el tiempo. Tuviste una década para ser un hermano, pero elegiste ser un acosador. Ahora solo eres un pasivo. Mientras llegaba la seguridad para escoltarlo a la salida, lo observé. Parecía pequeño. Parecía frágil. El hombre que se había burlado de mi ridículo aparato ahora era llevado en desgracia. Su carrera, su reputación y su imperio fraudulento colapsando en el polvo. Se detuvo una vez justo antes de la puerta y se volvió para mirarme. No quedaba arrogancia, solo una confusión hueca y aterrorizada. ¿Por qué? Preguntó, con voz apenas audible. ¿Por qué lo hiciste? Me apoyé contra la mesa de caoba, mirándolo con los ojos más claros que jamás había poseído. Porque Brandon, siempre dijiste que debía dedicarme a mi trabajo habitual. Mi trabajo habitual es resolver problemas complejos, identificar fallas estructurales y optimizar sistemas. Tú eras la mayor falla del sistema. Solo estaba haciendo mi trabajo.
Lo sacaron, la puerta se cerró detrás de él con una finalidad que resonó en mis huesos. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar, cambiando su atención hacia mí, preguntando sobre la compra, sobre el futuro de los activos. Finalmente estaba donde me habían dicho que no pertenecía, no como miembro de la familia, no como una carga emocional, sino como la persona a cargo. Salí del edificio hacia el aire fresco de la ciudad. El peso de los últimos 10 años, la condescendencia, el menosprecio, la sensación constante de ser el vance inferior finalmente había desaparecido. Miré hacia el cielo, sintiendo una extraña y embriagadora sensación de paz. No solo había ganado un trato comercial. Había recuperado mi vida. Revisé mi teléfono. Mi madre había dejado 3 llamadas perdidas y un mensaje de texto. Brandon está llorando y no nos dice qué está pasando. Por favor, llama a tu hermano. Está muy alterado. Borré el mensaje. No me sentí culpable. No me sentí triste. Sentí la claridad aguda y fría de alguien que había sobrevivido a una guerra y finalmente había pisado la orilla. Pensaban que yo era la que necesitaba ser salvada. La que estaba perdida. Pero mientras caminaba hacia mi auto, supe la verdad. Yo era la única que realmente había estado viva. Los demás, Brandon, la vida que construyó, los valores que todos defendían, todos eran solo fantasmas, acechando un pasado que yo había reducido a cenizas hace mucho tiempo. Si estás viendo esto, tengo que preguntarte, cuando has pasado toda tu vida a la sombra de alguien que intentó apagar tu luz, el momento en que finalmente los eclipsas se siente como venganza, o se siente como el primer respiro de aire después de estar bajo el agua durante una década. Si crees que el éxito es la respuesta definitiva a aquellos que se atreven a llamarte un fracaso, presiona ese botón de me gusta y suscríbete porque en la parte final, te mostraré cómo finalmente me alejé de los escombros y construí un santuario donde mi paz es lo único que importa. No querrás perderte cómo termina esto. Han pasado 3 meses desde que cayó la guillotina de la sala de juntas. El polvo finalmente se ha asentado, y por primera vez en una década, puedo respirar sin el peso de las expectativas de otras personas presionando mi pecho. Brandon ha desaparecido de la industria, y francamente, de cualquier parecido con la vida que alguna vez alardeó. Los casos judiciales se prolongan, pero las repercusiones sociales fueron instantáneas. Ya no es el chico de oro de la familia Vance. Es una historia de advertencia que se susurra en clubes de campo y salas de juntas. Me entero a través de rumores, no es que pregunte, de que está viviendo en un estudio estrecho en los suburbios, luchando por encontrar un trabajo que no requiera una verificación de antecedentes. Se acercó una vez a través de una carta escrita a mano enviada a mi oficina llena de excusas incoherentes y súplicas desesperadas. No la abrí. La dejé caer en la trituradora sin leer una sola palabra. Algunos puentes no solo se queman. Son bombardeados hasta desaparecer por una razón. Mis padres, sin embargo, todavía luchan por comprender la nueva realidad. Todavía llaman ocasionalmente, preguntando cuándo podremos dejar todo esto atrás y reunirnos para una cena dominical, como si los últimos 10 años de manipulación y la espectacular implosión legal fueran solo un pequeño desacuerdo sobre el menú de la cena. Cada vez que cambian al guión de Somos una familia, los detengo. Les recuerdo que la familia es una calle de doble sentido construida sobre el respeto, no una jerarquía en la que se espera que yo pague por su comodidad mientras soy menospreciada por mi existencia. He dejado de tratar de hacer que entiendan. Me he dado cuenta de que pedir su validación era la trampa que me mantuvo pequeña durante tanto tiempo. No puedes cambiar a las personas que están interesadas en mantenerte por debajo de ellas. Este viaje no se trataba de los $600 millones. No se trataba de la adquisición de Google, los titulares o el título de titán de la tecnología que pegaron junto a mi rostro. Esos fueron solo subproductos de una victoria mucho mayor. La recuperación absoluta y total de mi identidad. Pasé tanto tiempo siendo la persona que ellos definieron, el fracaso, la niña con juguetes, la que no era lo suficientemente seria. Al despojarme de su influencia y negarme a jugar a sus juegos, finalmente descubrí quién era en realidad. El verdadero éxito no se trata de demostrar a los que dudan de ti que están equivocados. Se trata de hacer que sus opiniones sean completamente irrelevantes. Se trata de construir un santuario donde tu tranquilidad sea la moneda más valiosa que posees. Miro a mi equipo ahora,
Un grupo de mentes brillantes y hambrientas que nunca cuestionaron mi visión. Y sé que he construido algo mucho más duradero que los rascacielos de Brandon. He construido un legado propio, uno que no requirió que yo pisoteara a nadie para llegar a la cima. Así que, si has estado observando esta historia desde el principio, espero que te lleves esto. Nunca, jamás, te disculpes por el espacio que ocupas o el éxito que logras. Si las personas más cercanas a ti no pueden celebrar tu crecimiento porque amenazas su frágil ego, ese no es tu fracaso. Es el de ellos. No tienes la obligación de prenderte fuego solo para mantenerlos calientes. Soy Elena Vance y finalmente estoy en casa. No en una casa, sino en mi propia piel. El silencio en mi vida ahora no está vacío. Es pacífico. Y por primera vez, eso es más que suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Si te ayudó a encontrar el coraje para establecer tus propios límites, entonces ambas hemos ganado. Recuerda, las personas tranquilas son siempre a las que hay que observar porque no estamos conspirando para ser mejores que nadie. Solo estamos ocupadas viviendo una vida que es verdadera e innegablemente nuestra. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.